¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta mañana un invitado muy especial. Diríamos que es venganza fraterna porque él me hizo el honor de conversar conmigo para su programa hace una semana y entonces le planteé, pues tiene que haber represalias. Ahora vamos también a explorar tu trayectoria y todo lo que tú has hecho en tu ya importante trayectoria pública como periodista, como analista político, como estudioso del derecho, incluso hasta como funcionario que también ha explorado ese terreno. Y bueno, me da muchísimo gusto volver a estar con mi amigo Adrián Ortiz. Adrián, bienvenido. Ahora invertimos. Ahora sí, ¿No? como dicen, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Qué gusto. Ahora nos toca. Adrián Ortiz, ¿dónde se inicia en el periodismo? Gracias. Primero que nada, don Raúl, Hombre, hago patente como siempre, cada que me es posible, mi respeto, gracias. mi cariño sincero hacia usted y además hacia los proyectos, ya son varios en los que yo he tenido el honor de ser invitado por usted. Sí, ¿verdad? Ya estuviste en Regeneración, estuviste en RC Multimedios. Y ahora en esta nueva etapa. Aquí en Regeneración Televisión, ahora en esta etapa, sí. Así es, entonces, pues bueno, yo no, en ese sentido, pues yo no puedo más que agradecer todas las deferencias y las muestras de afecto que le digo son siempre recíprocas. Gracias. Y pues bueno, hace algunos días estaba haciendo la reflexión que este 2020, cumplo 20 años en el periodismo. Fíjate. Se van rápido, ¿no? Se van rápido. Yo inicié muy joven en estas lides de los medios de comunicación. Yo tengo 36 años. Ah, mira. Entonces, pues es, al final de cuentas, algo que es bien interesante es cómo las circunstancias muchas veces nos van determinando. Cierto. Y todo depende de un sí o un no para que la vida te lleve por un rumbo o por otro. Yo pienso que en lo particular, esta inquietud siempre, sobre todo era por leer. Claro. Yo veía a mi papá, creo que no fue muchas cosas que él quiso ser y yo he sido muchas cosas que él quiso ser, pero nunca me obligó. Ya. Creo que fue como, bueno, ahorita voy a platicarlo Eran brevemente. Los genes, creo que era eso, yo creo que de gusto, de interés, a mi padre le hubiera encantado ser abogado y le hubiera encantado ser periodista, porque todo el tiempo estaba... Pero a veces no se da la circunstancia. Pero no se le dieron a él, sí. Porque, bueno, su contexto a mí familiar... me sucedió algo parecido con mi padre. Mi padre fue contador, pero siempre le encantó la grilla, ¿no? Y nunca pudo tener éxito. Claro. Bueno, yo tampoco lo he tenido mucho, no, pero ahí se la llevó. 2 veces quiso ser diputado. Claro. Me acuerdo que quería ser diputado por la Sierra, porque pues, nosotros somos serranos. Mi papá nació en Guelatao. Y alguna vez incluso hasta tuvimos que traer gente de Guelatao, el PRI, porque en aquella época era el PRI, claro, el que rifaba. Y además él era, en aquellos tiempos, él era muy amigo, que era compadre de un hermano del entonces gobernador, y casi le dijo, tú vas. Entonces ahí se animó. No, pero al final de cuentas... Lo bajaron, no, como se dice. Sí, ya sabes, las fuerzas vivas se inclinaron por otro. Claro, perdón, pero... Como decían antes, el partido y yo. Sí, pero decías de tu padre. Bueno, entonces yo luego le bromeo a mis amigos porque les digo, pero es cierto, o sea, lo digo en broma, pero es cierto. Digo, yo tenía 6 años y yo le entendía casi nada, pero a mí me gustaba ojear, por ejemplo, el proceso, el quehacer político, el contenido, esas revistas de análisis político, estoy hablando de principios de los 90, sí. Que eran muy fuertes en aquellos años, ¿no? Que al final de cuentas, lo que platicábamos la semana pasada, no había internet, no había otra forma, claro, de enterarse, de leer. Más que por las revistas y los periódicos. Exacto. La radio, de alguna manera. Y la radio y la televisión, que tenían muchos controles por parte del Estado, ¿no? Aquí llegó, sí, además aquí llegó en 69, bueno, tú eres más chavo. Ya había televisión, pero seguramente todavía era en blanco y negro. No, ya había color. Pero sí, todavía la televisión sí, de muy incipiente, sí, ¿no? Sí. Entonces, y muy controlada. Y muy controlada. Entonces, creo que donde había más libertad era en los medios impresos, relativamente. Entonces,
yo te digo, les bromeo luego a mis amigos diciéndoles, es que mientras ustedes veían Dragon Ball, yo ya leí el proceso, ¿no? Pero de alguna manera es cierto, ¿no? Porque yo tenía esa inquietud. Entonces, yo empecé a escribir algunas cosas en la escuela. Yo estudiaba el bachillerato, tenía yo 15, 16 años, 15 años yo creo. En la URSE yo estudiaba el bachillerato ahí. Y había una gacetita que era medio así, y ahí empecé a publicar algunas cosas. Luego, que ahora pudiera parecer increíble, ¿no? Que así se pudieran, ¿cómo se dice? Propagar información o textos. En aquellos años, hace 20 años, lo que estaba muy de moda, ya existía el correo electrónico, ya era más o menos utilizado, pero lo que usaban eran las cadenas. No sé si quienes nos ven seguramente se han de acordar que te mandaban las cadenas y tú las reenviabas y así. Hasta la fecha. Hasta la fecha, nada más que ahora es por WhatsApp y antes era por correo electrónico. Entonces, conocí por un azar del destino al que manejaba los correos institucionales de la URSS y me dijo, si quieres yo reenvío lo que tú escribes para que todos lo lean o para que a todos les llegue por lo menos, ¿no? Dije, pues órale. Pues él puso hasta en riesgo su trabajo porque creo que no era tampoco tan... O sea, no era su función hacer ese tipo de cosas, pero lo hizo, ¿no? Entonces, yo empecé a escribir algunas cosas. Era un momento bien interesante de la vida del país porque era el previo al proceso electoral federal, a las elecciones del año 2000, cuando vino la primera alternancia. Claro. Y al final de cuentas, pues yo era un chamaco con ganas de decir algo, que pues a lo mejor si lo revisamos ahorita sería, bueno, tendríamos ¿Guardas? Sí, ahí lo debo de tener guardado porque tampoco... Son historia, ¿eh? Exacto. Entonces, insisto, una cosa lleva a la otra. En esos meses, los primeros meses del año 2000, mi papá fallece. Que eso fue un golpe familiar muy duro para todos. Y como mi papá falleció en mayo. Y como yo creo que a los 3, 4 días de que él había fallecido, un día hablan a la casa, un día en la noche. Hablan a la casa. ¿Y quién habla? No, pues fulano de tal. ¿Y de dónde habla? No, pues hablamos del Imparcial. Del periódico El Imparcial. Claro, sí. Porque alguien que le llegó algo que yo había escrito, lo leyó, le interesó. Y me invitó a escribir al Imparcial. ¿Fue tu primer...? Ahí fueron mis primeros... ahí fueron, pues. Me acuerdo, estaba... Y tengo mucha inquietud de ir a la hemeroteca a buscarlo, porque la verdad ese periódico, ese ejemplar, me acuerdo que lo conservé, pero no sé en dónde quedó. Quizá en la casa de mi mamá debe estar ahí guardado en algún lugar. Pero había algo, no me acuerdo bien, que quizá la memoria y luego me traiciona un poco, algo que alguien había demandado a Lili Telles por algo que había dicho. Lili Telles que 20 años después regresa a la política, ¿no? Pero en su faceta como periodista, que era en aquellos años, hace 20 años, pues era una periodista valiente, vamos a decirlo así. Quizá un poquito con sus asegúnes tirándole a lo que después fue Carmen Aristegui, ¿no? Este periodismo tratando de llevar al debate temas que el Estado no quería que se debatieran. Claro. Y la demandaron por algo y el asunto llegó a la corte. ¿Y sobre eso escribiste? Y sobre eso me publicaron un artículo así muy largo de 2 páginas, ¿no? Que lo escribí y ese fue mi debut, ¿no? Que habrá sido como insisto, eso fue en mayo cuando mi papá falleció. Mi papá falleció el 21 de mayo, me parece. 21 de mayo falleció mi papá. Habrá sido quizá en los primeros días de junio del año 2000 que salió ese texto y de ahí en adelante no he parado. Porque básicamente... traté de nunca desaprovechar los espacios que me dieron. Los que me dieron en aquel tiempo un suplemento que no sé si exista todavía, uno que se llamaba Inquietudes, que era un suplemento de jóvenes, ahí me dieron espacio. Yo creo que habré estado pues algunos meses o quizá más de un año. En el año 2001, al año siguiente, fundan el periódico Tiempo. Yo entré a estudiar la universidad. Yo terminé el bachillerato en 2001, justamente en junio del 2001 terminé yo el bachillerato con ciertos tumbos porque pues mi papá se había muerto en ese ínter y como quiera que sea, cuando se muere el pilar principal de la familia, cuando falta, pues claro, es un descontrol que nos tuvo... El afecto, el amor, todo lo que queda subyacente cuando exacto, alguien parte. Y luego, pues yo no sabía que iba a estudiar. La verdad es que yo, ahora que he madurado todo eso,
Ya no me da pena decirlo, pero la verdad es que yo no sabía qué quería estudiar. Yo quería estudiar periodismo y platiqué con mi mamá. Yo quería hacer dos cosas. Yo quería estudiar periodismo o ser cura. Órale. Esas eran mis... Hubiera sido un buen predicador, ¿eh? A lo mejor. Y todavía de repente cuando voy a misa digo, pues igual yo hubiera podido ser ese, ¿no? Pero... Y yo creo que yo hubiera andado bien metido en la grilla también, no sé. Yo le preguntaría a nuestros amigos, ¿cómo se vería de sotana aquí, don Adrián? ¿Se lo imaginan? Pero bueno, y luego... Y entonces, yo quería estudiar o en el seminario o estudiar periodismo. Esas eran mis dos vías. No me fui al seminario porque sí, mi mamá estaba feliz que yo fuera cura, porque ella dijo, mira, si eres cura nunca te va a faltar de comer, nunca te va a faltar trabajo, nunca te va a faltar dinerito. ¿Y dónde vivir? ¿Dónde vivir? O sea, es como asegurar la vida. Mi mamá lo vio desde esa perspectiva y dijo, perfecto, ¿no? Claro. Un hijo cura, además, siempre va a ser respetado donde vayas. El señor cura, como el ministerio público, como el juez o como en cualquier pueblo del mundo donde te manden, el siempre. El respeto que todavía merece la investidura. Entonces, eclesiástica, ¿no? Fuimos a preguntar, lo pensé, lo reflexioné y después dije que no, porque yo sí quería tener una familia. Claro. Yo sí he pensado toda mi vida en que una de las metas de mi vida era tener una familia, pero una esposa que fuera mi esposa, un hijo que fuera mi hijo, no mi esposa que fuera mi prima y mi hijo que fuera mi sobrino, ¿no? Claro. Como dice esto de que decía Facundo Cabral, ¿no? Que el padre es aquel que todos le dicen hijo, menos sus hijos que le dicen tío, ¿no? Entonces, al final de cuentas, por cobardía, lo acepto, dije que no, porque yo sabía que si me iba al seminario me iba a quedar. Claro. Entonces dije, no, mejor ni le intento porque ahí y voy a tener un dilema permanente en mi vida. Dije que no, le dije a mi mamá, oye, yo quiero estudiar periodismo. Me dijo, tu papá se acaba de morir, yo no te puedo mandar a México. En Oaxaca hasta la fecha claro. No hay carrera de periodismo. No hay comunicación, después se crearon, pero así, periodismo como tal. Pero no, periodismo como tal no. Ahí era la Septién, ¿no? Yo creo. Exacto. Y yo le decía a mi mamá, mira, yo busco, aunque sea la UNAM, aunque sea, digo, ¿no? A la UNAM o alguna escuela pública, y me voy, pues, ¿no? Aunque yo viva de arrimado en algún lado, en alguna casa de asistencia, y me dijo, no, porque yo no tengo la seguridad de que te vayas y yo te pueda sostener allá, y me va a dar mucha pena que te vayas y luego te tengas que regresar. Claro. Por la situación familiar, entonces, pues, realmente no sabía yo bien qué cosa iba a hacer de mi vida. Fui a la URSS a sacar mis papeles. Yo había terminado becado el bachillerato por la misma situación. Uh-huh. Yo había terminado con una beca. Y bueno, porque además sí, creo que nunca fui mal estudiante. Creo que sí fui siempre un estudiante de método, vamos a decir así. Que o me gustaban o me las aprendía, pero siempre pasaba bien mis exámenes. Entonces cuando fui a la URSS a sacar mis papeles me dijo una secretaria, que hasta la fecha yo la aprecio mucho. Me dijo, ¿por qué te vas a ir? Dice, pues si aquí, ahora ya no se puede, pero antes se podía. Dice, mira, tú tienes beca y si te inscribes a la universidad aquí, pues tu beca va a seguir. Sigue tu beca, claro. No te vayas, nomás piensa qué vas a hacer. Y con mis papeles en la mano me senté ahí en un arriatito, ahí en la colonia alemán, a pensar qué iba a hacer de mi vida. Fíjate. Dije, pues, de Tim Marín, de Dopingüe, ¿no? Porque pues no... Total que decisiones más, decisiones menos, dije, voy a estudiar Derecho. Fui y me inscribí. Y cuando iba como en tercer semestre, ya me quería salir, no me gustaba. Más o menos, bueno, las circunstancias afortunadas, cuando entré a primer semestre de Derecho ahí en la URSS, conocí al licenciado Alejandro Reyes Sánchez, personaje sí, claro. Histórico del periodismo. Desde la UAPJO también. De la UAPJO, y que siempre entreveró su actividad como maestro, con su actividad política y con su actividad periodística, porque él escribió muchísimos años los editoriales del Noticias, luego del Sur, y estaba escribiendo los editoriales del Tiempo. Entonces en alguna clase él platicó de sus inquietudes periodísticas, y me acerqué con él y le dije, oiga, pues yo, fíjese que así, yo escribo esto y he publicado en tal lugar. Y entonces él me dijo, oye, pues Tiempo es un medio nuevo, ¿por qué no te acercas? Yo te llevo, me dijo. Me llevó un día, platicamos yo tenía 17, 18 años. Me llevó a platicar con Narciso Reyes y con Abundio Núñez. Terrible Chicho. Y platiqué con ellos, y ¿tú qué onda? No, pues así, pues órale, pues mira, hay una plaza de reportero raso. No vas a ganar nada, pero vas a aprender. Claro. Órale, pues, y ahí anduve, ¿no? Como Juan Diego. Como Juan Diego, exactamente.
Y entonces ahí anduve, ¿no? Ahí anduve, fui, vine, me mandaban a las colonias a hacer los reportajes que nadie quería hacer, esos de que la colonia Aurora no tiene agua, ¿no? Y que Lomas del Crestón que tiene, bueno, ya sabrán, ¿no? Aquel que todos los que han andado en esas lides sabrán que esa es la parte pues de tierra, pues, pero ¿no? Formativa, pero muy formativa. Hay que empezar siempre desde abajo. Y yo he tenido siempre, vamos, a mí lo que me gustó siempre fue escribir artículos. Entonces, yo lo que hacía era que llegaba al periódico, hacía mi nota o mis 2 notas, lo que yo trajera, porque, insisto, yo era un aprendiz. Claro. Entonces escribía mis notitas para dejarlas a consideración de si algo era claro, publicable, ¿cómo? Pero también escribía un artículo. Y escribía un artículo y ahí dejaba todo. Y ya me iba. Y empezaron a publicarte. Y como bueno, no me acuerdo, después de cuántos artículos que dejé, alguien los vio. O sea, porque yo no decía, oye, también dejé un artículo. Yo lo escribía y ahí lo dejaba. O sea, yo decía como cuando eso de que echas una botella al mar con un mensaje adentro y lo avientas y no, sabes que algún día alguien lo va a encontrar, pero no claro. sabes quién, cómo, cuándo, dónde. Claro. Y así le hacía. Y un día llego al periódico y me encuentro y me habla Narciso, que era jefe de redacción. Me dice, ven, dice, ¿qué pasó? Mira, dice, no, y abre el periódico, abre la edición impresa, mi artículo publicado. Es que lo vi, dice, entre tu material que dejaste y no está tan mal, dice. Entonces, pues me tomé la libertad de publicarlo en la sección de opinión. Era un artículo relativo al Come si te vas, de Fox y Fidel Castro. Fidel. Vamos a rememorar. Que además dio para mucho ese Come si te vas, ¿no? Porque además lo podías adosar con toda la historia de Fidel. Sí, sí. Bien. Entonces, y era porque pues a mí me gustaba leer, o sea, yo siempre vi más, o me gustó más, me interesó más la parte de la opinión, la parte del análisis, pero nadie me la enseñó. Entonces, paulatinamente la fui descubriendo. Luego, cuando publicaron ese artículo, yo le dije a Chicho, vamos a hacer un trato. ¿Qué? Me dijo, publíqueme un artículo a la semana y ya no me publique como reportero porque me canso mucho. O sea, yo estudiaba y hacía eso y además no me pagaban. Entonces yo decía, está cabrón, pues, ¿no? O sea, perdón por la palabra. Vamos, porque yo era un estudiante, pues, ¿no? Sí. Un estudiante que a mí mi mamá me daba mis 20 pesos diarios y órale, ¿no? Vete a la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le dije eso en aras como de no perder el espacio en el periódico, claro. Pero que al final de cuentas, pues pudiera yo también estar un poco más cómodo, vamos a decirlo de esa manera. Pasaron varios meses y yo mandaba mi artículo a la semana, uno. Pasaron varios meses y un día me habla Abundio Núñez, que era el subdirector del periódico. Me dice, Adrián, me dijo el director, yo no lo conocía, yo no sabía ni quién era, Wenceslao Añorbe. Me dijo el director que quiere platicar contigo. Bueno, te espera tal día, tal hora. Ok. Ya, pues llegué, pues yo lo que pensé, en ese tono a veces medio ríspido que tiene la redacción de un periódico, pues dije, pues ya me van a dar las gracias, ¿no? O sea, a lo mejor no les gusta, a lo mejor no sé. Claro. Me recibe el director y se me queda viendo y me dice, oye, ¿cuántos años tienes, no? Vas chamaco. Pues le dije, pues acabo de cumplir 18. Ah, cabrón, dice, estás muy joven. Pues sí, le digo, no iba yo con mi mochila porque iba yo a la escuela, ¿no? Y oye, dice, pues he leído tus artículos y no están tan mal, ¿no? Siempre, nunca te dicen, oye, están bien o algo, están, ¿no? Nada más te dicen, no están tan mal, pues, ¿no? Oh, pues gracias, ¿no? Entonces, mira, dice, porque eran esas reuniones de 2 minutos, ¿no? Entonces dice, mira, quiero proponerte una cosa, pero quiero que me digas aquí, ¿sí o no? Que escribas un artículo a la semana y te voy a pagar 800 pesos al mes. Hace 20 años, 800 pesos. Y para un estudiante, pues, para mí era una fortuna, pues, ¿no? Le dije, sí, ¿vas a poder? Me dijo, sí, le digo. Es uno diario, ¿sí? Y no vas a faltar diario nunca. Ya. Diario ya. Diario. Uno diario. Y no vas a faltar nunca. ¿No? Ok. Y empezaste pues, como artículo, no columna política. No como artículo. Así estuve algunos años, luego al año siguiente, no me acuerdo qué pasó. Entonces me encargaron escribir el editorial del periódico. Entonces yo escribía diario el artículo y el editorial todos los días. Yo escribía 2 artículos, 2 textos. Así estuve hasta el 2005, que me invitaron a trabajar. Alguien me ha dicho, no lo pongas en tu currículum, pero no tengo por qué negar una parte de lo que yo he hecho.
don Jorge González Illescas, es un señor al que yo quiero mucho, me invitó a trabajar con él. A él lo hicieron presidente del PRI estatal y me invitó a trabajar con él y me dijo, oye, pues vamos, yo te invito a trabajar ahí, tú ayudas, me dijo, al que vaya a ser el secretario de prensa. Ok, dije, no, pues me iba a pagar un poco mejor y me fui a trabajar con él. Total que el secretario de prensa nunca llegó y como después de 3 meses me manda a traer a su oficina y me dice, a ver, levanta la mano porque tú vas a ser el secretario de prensa. Y entonces era yo solito porque yo tomaba las fotos, yo hacía los boletines, o sea, yo hacía todo. O sea, yo era el esclavo y el amo. Y terminabas de estudiar. Y seguía estudiando. Seguías estudiando. Y todo ese inter yo estaba estudiando en la universidad. Ese periodo duró 1 año, de 2005 a principios del 2006. Alguien hace unas semanas quiso decir que yo era secretario de prensa del PRI cuando fue el conflicto del 2006. Eso no es cierto, porque nos entregamos a principios del 2006. Entregó don Jorge la dirigencia. Claro. Y yo me regresé porque yo iba a terminar en ese año la universidad. Yo estaba en el 10º semestre. Entonces yo quería estar un poco más tranquilo, disfrutar un poquito el ser estudiante. Entonces, con mucha generosidad, el señor Añorbe me aceptó de nuevo en el periódico, me dio trabajo, muy bien, la verdad es que yo estoy muy agradecido con él. Me aceptó, volví a trabajar al periódico, un ritmo mucho más tranquilo, mucho más, yo me sentía mucho más cómodo, vamos a decirlo así, porque era lo que yo sé hacer, es lo único creo que yo más o menos sé hacer bien. Y me metí a trabajar ahí, terminé la universidad, hice con mis compañeros de la universidad el único viaje que yo pude hacer de estudiante, porque ellos hicieron muchísimos, fueron como a 20 viajes, pero yo o no tenía dinero o no tenía tiempo, pero nunca pude ir con ellos en los 5 años que estudiamos. Y en ese inter me di la oportunidad, me fui con ellos un viaje que fuimos a la Suprema Corte, a Chapultepec y todo, a esos viajes como medio de estudio y que son más de relajo, ¿no? Claro. Empieza el conflicto del 2006 y los 2 columnistas del periódico Tiempo eran Juan Diego, don Chicho, que yo lo quiero entrañablemente. Sí. La verdad es que él es para mí una persona muy importante en mi vida, porque muchas veces... Es un muy buen amigo el Narciso, ¿no? Es de lealtades probadas el Narciso. Pero además, yo soy de la edad de uno de sus hijos. Entonces, él muchas veces, y yo se lo agradezco mucho, me ha regañado como si yo fuera su hijo. Sí. Casi me ha jalado las orejas como si yo fuera su hijo, ¿no? O sea, y también, ¿no? Cuando él alguna vez ha visto que yo he hecho algo bien, también me lo ha dicho, ¿no? Pero vamos, en esa actitud de protección hasta paternal, pues, ¿no? Yo por eso lo quiero, claro. Lo llevo en mi corazón. Y entonces era él y era don Pedro Anzótegui. Claro. El de las columnas de Platón. Sí, las columnas de Platón. Entonces, como se estaba enrareciendo mucho el conflicto, Tiempo en aquellos años tenía un proyecto muy incipiente de Tiempo Radio, que solamente se transmitía por internet. Era, un esfuerzo muy adelantado también a su tiempo. Que creo que finalmente no llegó a crecer demasiado. No, pues fueron las circunstancias. Al final 2006 lo mató, porque las radiodifusoras dejaron de transmitir. La señal muy terminó complicado. Saliendo en un streaming, que era un streaming muy incipiente, estamos hablando hace 14 años. Y hacíamos un programa, una mesita de debates los sábados, a la que iba Pancho Álvarez, iba su servidor, iba Narciso, iba Pedro Anzótegui, Misael Sánchez y no me acuerdo quién más, pero éramos esos 5. Y en alguna plática, cuando ya estaba violento el conflicto, cuando ya estaba pesadón, Pedro Anzótegui platicó terminando, porque era sábado a las 7 de la mañana, algo así, y terminando nos íbamos a desayunar. Entonces, en el desayuno platicó que lo habían amenazado muchas veces, que él estaba preocupado porque cada vez era más complicado. Entonces dijo, voy a dejar de escribir unos días la columna. Esa decisión que él tomó, pues dejó un espacio abierto ahí en el periódico. No sé cuál sea la razón, pero él no regresó a la columna. O sea, el conflicto se siguió desarrollando, eso habrá sido como por agosto, quizá. Terminó en octubre, noviembre, ¿no? Y terminó en noviembre, entonces él no regresó. Entonces por ahí quizá habrá pasado julio, agosto, o sea, esos meses, y supongo que ha de haber sido por ahí de septiembre del 2006. En alguna ocasión, previo al conflicto, en otro momento, platicando con Wenceslao Añorbe, yo le había dicho, oiga, yo un día quiero escribir una columna.
Y él mucho dice, y cada vez lo entiendo más, dice es que un periódico, dice, tiene la misma jerarquía que un ejército. Entonces, tú no puedes brincar de aquí a aquí sin haber pasado de aquí, 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 aquí y aquí, ¿no? A mí me queda muy claro. Entonces, alguna ocasión yo le dije, es que a mí me gustaría algún día escribir una columna. Y me dijo, sí, tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir creciendo aquí dentro del periódico, teniendo experiencia, etcétera, para poder en un momento dado brincar a ser columnista. Entonces, cuando pasa eso y está disponible el espacio, un día me habla. Me dice, oye, ¿tú querías escribir una columna, no? Sí, señor. Pues escríbete algo a ver cómo te sale, ¿no? Bueno, y fue el día que vino Ricardo Rocha a Oaxaca, lo tengo muy claro, quizás se acuerden, que vino Ricardo Rocha había sido un gran defensor del movimiento social del 2006, vino a Oaxaca y los mismos profes lo golpearon, lo vejaron, que lo jalonearon y todo, ¿no? Entonces, ese día fue. Yo estaba en la tarde pensando qué iba a escribir, qué iba a hacer cuando vi que había pasado eso, y entonces escribí una columna sobre eso, ¿no? O sea, cómo al ponerse frente al espejo Ricardo Rocha, sus mismos aliados lo terminaron vapuleando, ¿no? Algo así. Entonces, la columna yo la escribí 12 años, todos los días, no falté ni un día, ni enfermo, ni de hepatitis, ni de nada. Yo todos los días, 12 años la escribí, todos los días. Y fue siempre una columna de mientras. Eso es muy curioso, porque nunca me dijo, ya es tu espacio, ¿no? O sea, siempre fue en lo que llega un señorón, ¿no? Pasó mucho tiempo. ¿El nombre de la columna? Al margen. Al margen, ¿verdad? Al margen, la columna al margen, que igual como pasan todas esas cosas, como fue eso de, igual si yo le hubiera dicho, ¿sabe qué, señor? No le escribo, no puedo, no me da tiempo, no tengo... Pues me hubiera dicho, ¿sabes qué? Gracias, y nunca me lo hubiera vuelto a proponer. Y de ahí fuiste construyendo una imagen de analista político, pero además, hay que decirlo, de analista político serio, informado. Escribir una columna es complejo. Más o menos también algo le he aprendido también. Yo tengo más años que tú intentando hacer algo. Y es complejo, ¿no? Y además ahí tienes que combinar la teoría con el análisis, con la especulación, con los datos duros, y no es fácil, ¿no? Entonces sí, Al margen fue una columna que finalmente, desde mi punto de vista, se convirtió en una de las columnas emblemáticas del periódico, El Tiempo, y por otro lado, obligada en su lectura por la clase política, que eso no es fácil conseguirlo, Adrián, no es fácil. Y yo creo que eso es lo que te llevó a este momento de tu vida, en el cual tus expectativas también han crecido, se han ensanchado. Yo creo que eso fue determinante. Pues sí, yo creo que, bueno, quizá ahora reflexionándolo, porque mi vida ha tenido cambios también en los últimos años bien importantes, ¿no? Yo creo que he sido una persona muy, muy afortunada de haber podido hacer lo que ha querido hacer en el momento, hasta quizá adelantado, ¿no?, a los tiempos. Hay personas que para llegar, por ejemplo, al punto de tener una columna, pues llevan toda una vida, ¿no?, atrás desde reporteros, editores, jefe de redacción, jefe de edición, o sea que, vamos, y a mí la vida, la generosidad de la vida, de la gente con la que me he topado en la vida, pues me dio todas esas oportunidades. Y hace 2 años, porque realmente hace quizá menos de 2 años, fue que yo decidí darme una pausa. Claro. Darme una pausa de la columna, porque he querido hacer otras cosas, he querido probarme haciendo otras cosas. Y eso es correcto, ¿no? La vida siempre es un ensayo y error, y creo que también ahora en lo que estás, que ya es un ámbito más, no más, sino es un ámbito profesional diferente, pues lo estás haciendo bien y te das además tus espacios para precisamente poder hacer como un debate público en regeneración y seguramente otras cosas, y eso es válido, es la vida, Adrián. Y es que al final de cuentas yo estudié, porque eso me faltó, yo estudié muy mala gana Derecho, de veras, o sea, yo no tengo por qué negar. Pero le entiendes los programas que haces donde le entras al análisis. Yo te he visto aquí platicar con abogados muy respetables, abogadas muy reconocidas,
y le entras perfectamente a los temas. Sí, bueno, yo estudié, insisto, de mala gana derecho, pero ahora se lo agradezco mucho a mi mamá, porque mi mamá no me, como las mamás de antes, pues, ¿no? Yo le digo ahora, es que tú no fuiste estricta, le digo, tú fuiste severa, ¿no? Porque hay un grado distinto entre ser estricto y ser severo, ¿no? Claro. Ella me dijo cuando en tercer semestre, entrando a tercer semestre, le dije, mamá, ya no voy a ir a la escuela porque no me gusta. Me regañó, pero durísimo, ¿no? Como si yo fuera un niño, pues, ¿no? Me regañó y me dijo, a ver, cabrón, ¿y si es necesario de las orejas? Te voy a llevar diario a la escuela hasta que termines. Y cuando termines, haz de tu vida lo que quieras. Claro. Todavía cuando terminé, y luego medio me lo reclama, ya al paso de muchos años, porque llegué con mi carta de pasante y le dije, mira, aquí está para que la cuelgues. Pues sí, eso yo no lo necesito, eso es tuyo, me dijo. Y luego al año me titulé. Igual. Y igual le llevé mi título y le dije, mira, mami, aquí está mi título, cuélgalo en tu pared. Ahora sí déjame hacer mi vida, pues, ¿no? Y yo entiendo que eso es una falta de respeto. Pero en ese momento no era tan... Vamos, era una relación ríspida por eso, porque yo había estudiado a fuerza. Y después, gracias a la vida, abrieron una maestría en Derecho Constitucional aquí en Oaxaca, que es, a pesar de que Oaxaca es, en muchos sentidos, es cuna del constitucionalismo mexicano, aquí se estudia muy poco Derecho Constitucional. Y abrieron una maestría, y yo decía, lo único que yo estudiaría de Derecho sería una maestría en Constitucional. La abrieron, la estudié, y eso me ha abierto un campo de entendimiento, de estudio, de trabajo, que a mí me parece maravilloso. Ahora yo le doy gracias a la vida que obligado estudié, que hice eso, porque me ha permitido entender otras cosas, hacer otras cosas, pensar en otras cosas, y ahora querer hacer otras cosas también, porque tengo una profesión que quiero ejercer, que me gusta ejercerla, que ahora yo estoy siendo un abogado tardío, pero ahora también estoy en las lides jurídicas de litigio, empezando, me queda claro. A lo mejor ya estoy un poco pasado de años para eso, pero no importa, no importa, porque tengo muchas satisfacciones en mi vida de otro tipo, y entonces digo, me tengo que dar la oportunidad de hacerlo. Mira, ya repasamos al Adrián, la historia, atrás de la historia de Adrián, y tienes razón en dos cosas. Una, gracias a la vida. Yo creo que tanto tú como en mi caso también le damos gracias a la vida porque nos ha dado tanto, ha dado tantas oportunidades, te las ha dado a ti, tú todavía con todo un terreno por recorrer, un campo travieso, pero ahí vas, mi querido Adrián. Al final de cuentas, yo creo que también esa es otra coincidencia nuestra, somos personas que lo único que no nos permitimos en la vida es no intentarlo, y eso es lo que es fundamental. Y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queda pendiente otro programa, si te parece. No, hombre, yo encantado las veces. Lo más pronto posible, para entonces ahora sí entrarle a los temas del análisis político. Claro. Hoy le entramos a la historia detrás de la historia de Adrián Ortiz. Además, nunca en mi vida había hablado de esto, ¿eh? Fíjate. Gracias, así sucede. Vamos, una de las enseñanzas de los viejos periodistas es que el reportero nunca era la nota. Claro. A mí todavía yo agradezco mucho haber empezado hace tantos años, porque a mí me tocó todavía ser determinado por algunas enseñanzas muy específicas. Los viejos reporteros decían, o sea, cuando por ejemplo en algún meeting que había un descalabrado y llegaba un reportero con la cabeza sangrando, escóndete, porque eso, lejos de ser, ahora que eso ha tenido como mucho protagonismo, pero antes era, ¿y para qué? Perdón por la palabra, ¿y para qué chingados tenías que estar donde se estaban dando piedrazos, pues, no? Si tú, desde un lugar, es decir, no tenías que estar hasta enfrente para te entiendo. O sea, porque el reportero nunca tiene que ser la nota. El protagonista. El reportero siempre tiene que estar atrás. O sea, tiene que ser el que cuenta, el que en el sentido más objetivo posible lo relata. Entonces, ahora eso ha cambiado mucho, porque ahora parece que hay muchos que hasta van y buscan el piedrazo para salir descalabrados y hacer el show, ¿no? Sí. Eso era otra que, ahorita que hablaba de la seriedad, y yo sé que ya me pasé el tiempo, discúlpenme, una de las cosas, de las últimas cosas que yo platiqué con mi papá, que él nunca vio algo publicado mío en prensa, porque él murió semanas antes de que eso pasara. Él me dijo una cosa que yo he recordado toda mi vida y que le he tratado de llevar siempre. Me dijo, no hay nadie a quien no le gusten las cosas serias. Entonces hay que ser serios.
en el ejercicio periodístico. Me dijo, si tú eres serio, siempre va a haber alguien dispuesto a leerte, a escucharte, a darte crédito y a considerarte. Muy bien. Lo he tratado de llevar en mi vida, a veces cometiendo errores, porque quién fuera uno para no cometer nunca un error, pero pues ahí vamos. Gracias, don Raúl. Muy bien. Adrián Ortiz, ¿qué tal? ¿Qué les parece la historia detrás de la historia? Volveremos a encontrarnos aquí en Sin Censura, mi querido Adrián. Por ahora, gracias, buenas tardes, los quiero mucho, nos vemos pronto.